¿Listos? Entonces ahora sí no fui. Buenas tardes. Muy bien. ¿En qué íbamos? Digamos que esto es un modelo de gestión y el modelo de gestión lo que hace es considerar 5 elementos. Cualquier tipo de empresa o de institución, cualquier tipo de empresa, independientemente del tamaño, siempre tendrá que considerar 5 grandes elementos. La clave es el sistema completo. Es un sistema completo, pero siendo un sistema completo, no lo vamos a ir comiendo como para poderlo comerlo por partes, entonces vamos a ir de lo general a lo particular. Y el primer elemento que se visita es el tema de tendencias y entorno para las empresas. ¿Por qué hablamos de tendencias? Porque las tendencias son como grandototas, son muy grandes y son como más lejanas, por decirlo de alguna manera, del negocio. Y cuando estamos hablando del entorno, es como lo que está más cerquita de las empresas, que está por fuera, pero que ya está mucho más cerquita. Entonces, lo que hacemos aquí en el primer módulo es visitar el mundo. Y visitar el mundo desde lo más lejano hasta lo más cercano de la empresa. ¿Y qué tendríamos que examinar? Por lo menos entre 6 y 8 grandes conceptos. Las tendencias, el contexto para las empresas. Cuando uno habla del contexto para las empresas, hablamos de visitar qué está pasando en lo demográfico, en lo económico, en lo sociocultural, todo lo que está pasando en el tema global, en la tecnología, en el tema de la gobernabilidad, en el tema del marco legal. Eso es lo que se llama como entorno cercano. ¿Listo? Cuando uno quiere hablar del entorno, debería de ser capaz de decir, yo en qué sector estoy, en qué sector juego yo, de qué tamaño es ese sector mío, cómo es ese mercado, quiénes son los jugadores en la industria. Entonces ahí nos apoyamos cuando uno mira tendencias y entorno para las empresas, cuando uno quiere conocer un sector. El tal Porter dijo, si usted quiere conocer el sector, visite 5 grandes componentes. ¿Quiénes son los que compiten en la actualidad? ¿Quiénes pueden entrar como nuevos competidores? ¿Quiénes son los proveedores? ¿Quiénes son los clientes o los compradores? ¿Y quiénes pueden ser los sustitutos? Este es otro elemento que uno mira aquí. Para uno lo que mira es como, ¿qué pasa de afuera? Todavía no me he mirado yo. Estoy mirando solamente la parte de afuera. Y cuando uno llega a mirar el mercado, la intención, cuando yo quiero mirar el mercado, debo ver como 3 grandes conceptos, siempre de lo grande a lo pequeño. Lo primero es el tamaño del mercado. Lo segundo son los clientes. Y lo tercero son los competidores. Listo, entonces miren que aquí hay otro concepto muy importante. Es más importante los clientes y el mercado que la competencia. Cuando yo veo la competencia, yo lo que miro es los competidores, cómo leyeron el mercado y dónde van a jugar. Entonces, si yo no soy capaz de entender el mercado, si yo no soy capaz de entender el mercado y los clientes, y voy y visito a los competidores, entonces no voy a entender qué es lo que ellos están haciendo. ¿Listos? Muy bien. Aquí en este elemento de tendencias y entornos para las empresas, también deberíamos de identificar los clientes cuando compran un producto o un servicio, qué es lo que buscan en ese producto o en ese servicio, qué es lo que ellos valoran, cuáles son los beneficios que ellos quieren recibir. Y el otro término es cuáles son los problemas que ellos quieren resolver. Si una persona compra un producto o un servicio, lo que quiere decir es que quieren solucionar un problema, tienen una necesidad. Entonces la intención es que yo sea capaz de identificar esos clientes, qué es lo que valoran. Y eso técnicamente se llaman como atributos. ¿Cuáles son los atributos que puede tener un producto o un servicio? Buenos días. No hemos ni siquiera llegado todavía al ombligo que somos nosotros. Miren que nos fuimos como de cosas muy grandes a cosas muy pequeñas, cada vez más pequeñas. El entorno y los retos digitales, un capítulo especial, cuando uno mira el contexto y el entorno, es qué es lo que está pasando en el mundo digital. Y es lo que está pasando en el mundo digital, ¿cómo me puede tocar a mí? ¿Cómo puede tocar a las empresas?
¿Cómo puede tocar mi mapa de procesos? Listo. Cuando uno habla de transformaciones digitales, la clave es que yo sea capaz de identificar ese concepto, cómo le pega a los procesos, porque no le pega a todos de igual manera. Le pega a unos con mayor impacto que a otros. Listo. Y entonces la intención es que yo sea capaz de identificar qué está pasando allá afuera en el tema digital y eso cómo lo puedo incorporar al negocio. Listo. Entonces, sigo como de cosas grandes. Y ahora me voy a venir con unas cosas un poquitico más pequeñas, porque la intención es ir acercando esto para poderme conectar con el módulo número 2. Y es, y esas empresas, como en las que yo estoy, ¿cuál es el mapa de procesos? ¿Qué es lo normal de qué procesos se deberían de ejecutar en una empresa como en la que yo estoy? Entonces ahí vamos a construir una cosa que se llama el mapa de procesos. ¿Listo? Ya estamos casi listos. Ya nos vamos a meter a la empresa y entonces decimos, mira, ya tengo un montón de elementos de lo que puede ser el funcionamiento de una empresa. Entonces ahora lo que voy a decir, oíste, ¿y mi empresa? ¿Cómo son los indicadores de mi empresa? ¿Cuáles son los 8 o los 10 o los 12 indicadores más importantes de mi empresa? Y la intención es identificar esos 8, 10 o 12 más importantes y tratar de ver cómo ha sido la tendencia en los últimos 3 o 4 años. ¿Por qué es muy importante ver esa tendencia? Porque cuando usted ve la tendencia de los indicadores más importantes de la empresa, usted lo que va a identificar es donde usted se está convirtiendo o está confirmando que usted es muy fuerte, que usted es un berraquito, que usted es el mejor. O va a identificar también debilidades. ¿Listo? Y entonces estamos cada vez más cerquita para terminar por aquí en construir un FODA. Las fortalezas, las oportunidades, las debilidades y las amenazas. ¿Y por qué? Porque ya tengo un montón de elementos que me permiten identificar cuáles son las amenazas y cuáles son las oportunidades. ¿Por qué? Porque fui y visité el mercado. ¿Por qué? Porque fui y visité los competidores, porque vi los clientes, porque vi la tecnología, porque vi el tamaño del mercado, porque vi la economía, porque vi las tendencias. Y como vi todo eso, entonces yo le digo, listo, de todo eso que viste, ¿dónde ves oportunidades? Mira, aquí, mira, increíble. ¿Y dónde ves amenazas? Por aquí, por aquí. ¿Por qué? Porque necesitamos todo ese concepto antes de llegar al FODA. Si yo no visito todos esos conceptos, no puedo construir un FODA. Entonces, cuando yo llego a construir el FODA y visité todos los conceptos, lo hago súper rápido, lo hago súper fácil, lo hago con sentido, con significado, con verdadero propósito. Listo. Y después, como dijimos que íbamos a identificar los indicadores, entonces dijimos, mira, qué tan bacano, ya tengo como un montón de conocimientos. Entonces, ¿cuáles serán mis fortalezas? ¿Y cuáles mis debilidades? Y ya las puedo identificar con mayor facilidad. Y todo eso es construir esto que hay aquí. Todo eso que le acabo de decir, como en 2 o 3 minutos, es estos elementos que hay aquí. Es visitar esos elementos. Están ordenados como yendo de lo general a lo particular. ¿Listo? Y los 3 elementos más importantes es que usted sea capaz de identificar el entorno y los retos digitales, el perfil del cliente y cómo los puedo multisegmentar y cómo puedo construir un FODA. ¿Por qué las oportunidades y retos digitales son un elemento súper clave? Porque el mundo se volvió exponencial y nosotros queremos seguir pensando de manera lineal. Entonces, lo que es muy bacano es que cuando usted va y mira todo lo que está pasando en el mundo, es increíble, impresionante, que mira qué tan bacano todo lo que hay. Y unos retos, los berracos, unas oportunidades inmensas, listo, y unas exigencias impresionantes. Entonces, cuando yo ya estoy listo aquí, entonces miren, esto que hay aquí, que se llama el FODA, esto que hay aquí, que se llama el FODA, simplemente lo que hace es como correrse para acá un poquitico, se corre para acá un poquitico y queda como en la frontera entre lo que estaba en el mundo y lo que soy yo. Ya estoy muy cerquita, algo decir, mira, qué tan bacano, o sea, yo me puedo confirmar que yo soy un berraquito para hacer tales cosas. ¿Listo? Ese es el tal módulo número 1. ¿Listo? Señor, sí, señor. Mal, ¿y tú?
Yo me alegro mucho, ojalá es peor. ¿Sí ven? Me parece muy agresivo. Sí, estoy igual, güey. A ver si se puede mirar. Principalmente, pues digamos, en la historia del manejo de la definición de ese gran entorno regulatorio y estrategia, pues se hablaba mucho de lo que se llama PEST. Sí. Entonces, creo que esos elementos, como se cojan, depende mucho de la utilidad para el análisis de la empresa, digamos. Digamos, el entorno político. Pero no se puede coger el entorno político, pues como abarcarle todo lo que tiene que ver con el tema político, porque por dicho no lo está mirando que la análisis, eso es un test pues, académica y me imagino que otras cosas. Pero sí mirarlo desde el punto de vista como para canalizarlo en la vía en que pretende la empresa configurar un conocimiento. Extraer cómo sería ese manejo ahí cada una de esas variables, por esas cuatro variables. Va a ser muy atrevido. Porque la intención es ser muy práctico. Muy. Pero voy a recoger tu inquietud desde lo siguiente. Es muy bacano esto. Buenos días. Listo. Entonces, mire que es muy bacano. Cuando usted llega y dice que se viene para acá, que se llama como el contexto, eso es lo que se llama como lo que se denomina en el mundo como estar pestel. Y es ver lo político, lo económico, lo social, listo. Y entonces voy a atender tu inquietud como de la siguiente manera. Cuando yo lea eso, es muy bacano. Cuando yo lo lea, ¿sabe qué voy a encontrar allí? Lo que yo creo. Las creencias que yo tengo. Entonces es muy bacano es que usted en el mundo ve lo que las creencias que usted tiene le permite ver. Entonces es muy bacano. Por eso cuando yo voy a hacer un análisis de lo demográfico, de lo económico, de lo sociocultural, de lo global, de lo tecnológico, del marco político, es muy importante hacerlo con muchas personas, con 5, con 8 o con 10 personas. ¿Por qué? Porque eso enriquece la visión. Porque entonces son las creencias de 10 personas y unas personas van a ver unas cosas que yo no veo y yo voy a ver unas cosas que el otro no ve. Entonces ahora vamos a ver, para recoger un poquitico tu inquietud, ¿qué es lo que uno ve en ese tal festén? Buenos días por la mañana, hombre. Buenas noches. Mal y tú. Entonces ya lo vamos a ver con mayor nivel de detalle. Entonces no me voy a quedar ahí para que no me vaya a regañar cierta persona que no voy a entrar en todos los elementos. Pero estos son todos los elementos que nosotros deberíamos de ver en el modelo. Y nosotros a lo que vamos a visitar es el módulo número 1. Este es el que nosotros vamos a visitar. Listo, este módulo número 1. Y entonces, ¿qué vamos a visitar? Vamos a visitar cada concepto. Y para que no se pongan nerviosos, aquí hay una modificación muy bacana desde el punto de vista metodológico para que Daisy no se ponga nerviosa. Y es que está mucho más fácil, mucho más práctico. Listo, ¿por qué? Porque en la metodología anterior dejábamos mucha información para que ellos pudieran como hacerle gritado. Ahora lo que vamos le salió Buenas noches. Este es un doble tetra. Pero aquí. Entonces miren que es muy bacano. Que es muy bacano lo que vamos a decir aquí. Sería una cosita para complementar lo que estaba diciendo Rubén. O sea, hasta donde yo conocía, la metodología tenía el PC, tenía unas líneas de cada uno de los, eso sigue estando. One moment, please. One moment, please. Listo, entonces vamos a visitar cada concepto. Y entonces lo que les quiero decir es que el concepto que vamos a visitar es un concepto cada vez más, si esto se dejara, pero es que no se deja. Ay, Dios mío.
Venga, mijo, yo le digo, esto está conectado y no se deja leer aquí. Bueno, entonces déjemelo así, yo lo paso. Y no me va a poder devolver porque yo lo tengo como que sea dinámico, pero como tienen aquí una máquina psicológica, después lo hacemos. Que toma decisiones. Sí, sí. Entonces, miren que es muy bacano. Entonces, vamos a quitar cada uno de los conceptos. Entonces, no me voy a devolver como yo hubiera querido siempre. Porque yo siempre me devuelvo. Yo visito un concepto y siempre me devuelvo a donde está la imagen del sistema. Porque la clave de esto es el sistema, no el tema individualmente considerado. Entonces, yo siempre cojo un tema y me devuelvo otra vez al sistema para decirle, mire, esto es un componente de este sistema. Y lo berraco de esto y lo potente es el sistema, no este concepto. Entonces, no vamos a poderlo hacer de esa manera. Imagínenselo, porque estamos en la era de... Sí, de la realidad, muy bien, la realidad aumentada. Muy bien. Entonces vamos a hablar de estrategia. Y vamos a hablar de estrategia muy fácil. ¿Qué es lo que ustedes van a ver aquí? Que el módulo ya te va a quedar en unas muy poquitas slides. Una se llama la estrategia. Entonces, ¿qué es estrategia? En el mundo. Les voy a decir técnicamente que es muy bacano para que después cuando nos vean el material. En el material ustedes sí puedan encontrar aquí arriba como una frasecita que simplemente le da como una introducción al concepto. Técnicamente eso se debe construir de la siguiente manera. Si yo cojo las 20 slides y cojo esta frasecita y la pongo la una enseguida de la otra, es como si quedara un texto seguido. ¿Listo? Muy bien. Entonces, ¿qué es estrategia? Entonces lo primero que decide la gente, venga hermano, la intención es que queremos pensar estratégicamente. Y para poder pensar estratégicamente, debemos de ser conscientes que estrategia quiere decir escoger, es ser único, es ser diferente. ¿Listo? No es ser el más grande, ni el que más gana, ni el que más participación tiene en el mercado, sino ser diferente. ¿Listo? Y la estrategia es un conjunto de escogencias que va a permitir que ese conjunto de escogencias, cuando interactúen entre sí, lo hagan a usted único y tremendamente ganador. Tremendamente ganador. Eso es lo que es una estrategia. Entonces, le estamos diciendo, mire, lo que es más bacano es que vamos a pensar en que vamos a escoger cómo todo lo que hagamos, buenos días, todo lo que leamos es buscando cómo en mi ADN yo busco esto cómo me sirve para yo ser único, esto cómo me impacta en lo que yo soy único. La intención es buscar en todos los conceptos de los que hablemos estratégicamente cómo servirían para que yo pueda profundizar en ser único. Eso, entonces le decimos a las empresas, lo que es clave es que ustedes sean capaces de buscar en todo lo que va a haber en este módulo cómo se enriquece posiblemente una escogencia. Listo. Las estrategias son conversaciones potentes y difíciles entre diferentes personas. ¿Por qué entre diferentes personas? Porque la intención es lograr conjugar diversas creencias. Entonces, lo que es muy bacano es que hagamos una conversación empática, bacana, abierta, listo, totalmente abierta. ¿Qué es lo que se recomienda? Que existan 8, 12, pues, que me van a decir, es que la empresa de nosotros es muy chiquita, que son 3. Yo, por ejemplo, creo que cuando son 3 es más fácil que cuando son 20. Entonces a mí me dicen, sí, pero es que les queda muy cargado. Cargado es 20, porque cuando usted tiene 20, ponerse de acuerdo entre 20 es berraquísimo. Entre 3 se ponen de acuerdo mucho más fácil. Y lo que hemos visto de esto, cuando lo explican los emprendedores, es que estos manes lo leen, lo entienden y emberrajan. Esto es la más dificultad cuando usted está en empresas donde tiene que poner a 20 personas a que se pongan de acuerdo. Entonces, Ya, lo que dice me pone a pensar de preguntas. ¿Por qué ser únicos y cómo ser únicos? sí, Porque es que no dice eso, pero bueno, ya vamos a encontrar cómo ser únicos. O sea, para poder ser únicos no es conceptualmente.
No, ser únicos es en la práctica. Entonces es más bacano cuando conversamos así. Ahora vamos a ver en el módulo número 2 qué quiere decir ser único. Ser único quiere decir lo siguiente. Yo voy a hablar desde el punto de vista empresarial. ¿Listo? Todos los sectores, todos los productos, todos los servicios, cuando se van a comprar, todos los clientes valoran entre 8 y 12 o 14 atributos. ¿Listo? Buenos días. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir lo siguiente. ¿Qué quiere decir único? Si yo voy a comprar un carro, ustedes, ¿por qué no me dicen cuando yo voy a comprar un carro, yo qué evalúo? Seguridad. Seguridad. Muy bien. Precio. Precio, muy bien. Comodidad. ¿Cómo? Marca. ¿Quién dijo marca? Yo. Diseño. Ah, los dos, por favor, se retiran. Listo, marca. Diseño. Diseño, muy bien. Respaldo. Muy bien. ¿Puedo ayudar? Tecnología. Relación con el medio ambiente. Muy bien. Sostenibilidad. ¿Cómo? Cobertura. ¿Y eso es qué dijo? Cualquier lugar que yo vaya me atiendo. ¿Qué vamos a analizar? La cuenta bancaria. La cuenta. Ah, le voy a decir, mire, le voy a decir uno que es muy bacano. Le voy a decir uno que es muy bacano, que no es precio, pero que se llama consumo. O sea, ¿qué tan económico es? Eficiencia. Sí. Otro. Muy bien, Otro. Familia. muy bien. Eso se llamará como, entre comillas, como que sea un carro. Listo, le voy a poner otro que es muy bacano. ¿No? Desempeño. Fíjate, eso como ya no es familia. Listo. ¿Qué? La familia es que los hijos o la esposa influyen tanto como cualquier cosa. Sí, sí, pero tranquilo. Hay otros que no les gusta que nadie. Tranquilo. Qué bueno que tú dices. Listo. Entonces mire bueno, le voy a poner otro que es muy bacano. Espérate que le voy a poner uno que es muy bacano. Ay, que me puede, que le iba a decir, hombre, que era uno súper bacano. Señor. Muy bien. Eso, que sea un cheque. Que sea un cheque. Listo. Entonces, miren. Buenos días. Entonces, miren. Voy a atender la pregunta aquí el doctor, porque después me hace los reclamos afuera que yo no le atiendo las preguntas, entonces se las voy a atender. Esto es el segundo módulo, pero es muy bacano porque esto es de un sistema. Y entonces interactuar así es muy bacano. Miren qué quiere decir único. Quiere decir único lo siguiente. Listo. Esto se llama atributos. Listo. Esto se llama atributos. Y es imposible que usted sea el mejor del mundo en 12 atributos. Entonces las empresas lo que dicen es, de estos 12, yo voy a escoger este y este. Y esos son los 4 que yo voy a ofrecerle al cliente. Y eso se llama la propuesta de valor. Y listo. ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque yo estoy muy cerquita de ser capaz de hacer eso. O sea, esto es lo que yo sé hacer. Tranquilos, que no se emocionen porque eso es el segundo módulo. La parte del rol que tienen que tener los mentores es que no pueden dejar que las personas se les adelante. Porque si las personas se adelantan, entonces se saltan el primer módulo. Y si saltan el primer módulo, dejan de entender cosas. Ya les voy a decir como que. Es que en muchas oportunidades usted escoge esto porque usted sabe hacer de esto, pero resulta que puede haber una de estas que a los clientes ya no les interesa. Entonces, como no les interesa, así usted sea el más berraco del mundo, tiene que decir, no, eso ya no agrega valor. Entonces, como no agrega valor, yo tengo que ir a ofrecer una cosa en la que yo no tengo y tengo que crear una nueva capacidad para yo poder competir. Denme un tantito, ya voy para... Es muy bacano lo que les voy a decir. Esto que hay aquí no es cierto. Yo no quiero ser como, ¿cómo se llama eso? Como perentorio, decir, son estas. Sino que entiéndame
el concepto estoy utilizando como concepto de magnitud. Esto representa el 100% del mercado. O sea, el 100% del mercado. Y cuando usted hace estas elecciones, usted lo que encuentra es una cosa como la siguiente. Seguridad. Listo. El 3.5% de la población del mundo, el primer atributo que valora es la seguridad. Precio. Entre el 55 y el 60% de los compradores de carros en el mundo, el primer atributo que valoran es el precio. Desempeño. El 5% de la gente, el desempeño. Garantía, el 2%. Sostenibilidad, el 0.5%. Tecnología, el 4%. Cuando usted sume esto le va a dar el 100%. Entonces, miren que es muy bacano. Cuando usted dice que usted escogió más este y más eso quiere decir que usted le va a pegar al 3.5 más 4, 7.5 más 2, 9.5 más 5, 14.5. Y esto es lo que quiere decir es que yo en mi empresa quiero lograr participación del mercado solamente en el 14% del mercado. Todos los otros yo no los ofrezco. Ese no es mi diferencial. Yo no soy barato. Entonces voy a hacer aquí muy atrevido. Volvo no es barato. Listo. Ni tiene diseño, tiene seguridad. Pero es feo, pero es seguro. Sí, pero muy feo, pero seguro. Sí, pero es lento como chocho. Sí, pero entonces eso se llama potencia. Entonces yo soy un Maserati, antes de comprar un Maserati. Listo, pero yo no soy este. Entonces yo lo que tengo que ser consciente es que yo escojo cómo voy a competir. Escojo. Y entonces ahí es donde yo me convierto en único. Porque cuando yo escojo esto, más esto, es muy difícil que otra compañía en el mundo escoja exactamente los mismos 4 atributos y tenga exactamente las mismas capacidades que yo tengo. Eso es berraquísimo. Por eso lo vamos a ver después y eso se llama construir un ADN. Y ADN quiere decir ser único. Pero yo no puedo llegar allá, que es el segundo módulo, sin entender el mundo. Por eso entender el mundo es muy bacano. Porque cuando usted vea las tendencias, entonces usted se va a encontrar, por ejemplo, que hay una gran tendencia en el mundo y es que los carros tengan... sí, que sean tremendamente eficientes y sostenibles. ¿Y qué quiere decir eficiente? Entonces ya la gente dice, es que yo no quiero que consuma esta gasolina, no solamente por la economía, sino porque es que quiero aportarle al mundo. Ah, mira qué tan bacano. Y esto cada vez es más grande. Ya, ay, pues madre, ve, y entonces ya yo anteriormente representaba el 0.5% del mercado y eso ya representa el 11%, entonces que ya empieza a ir, uy, mariquis, ahora mismo voy a tener que poner las pilas, voy a tener que hacer eso. Listo, señor. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que les quiero decir? Para recoger aquí al doctor, es que ser único, todo lo que usted esté leyendo es para que usted busque usted cómo es único. Eso es muy bacano. ¿Por qué es único? Porque nosotros todos tenemos un compromiso de que los recursos se utilicen de manera eficiente. Y las empresas son recursos de un gran macroambiente. Entonces la intención es que yo no me ponga a hacer bobadas en las que yo soy ineficiente. Porque le estoy haciendo daño, entre comillas, no solamente a la empresa, sino al mundo también. Entonces la intención es como decir, yo cómo me integro con este mundo. Por eso vimos aquí el módulo número 1. Y dijimos, yo cómo me voy a integrar en ese mundo, yo cómo contribuyo, yo cómo aporto, yo cómo genero bienestar, no solamente cómo gano plata. Esa no es la intención, es que tenga los 3 componentes. Esto es una experiencia como mi todo, los últimos años. Es la siguiente. No sé si la compartirán otros compañeros o compañeros, pero mira. Cuando estamos en esa primera parte, a mí me parece que hay una necesidad muy fuerte en la capacidad de investigación. Tú necesitas saber eso que acabo de decir en un contexto, en un territorio.
sectores del mundo, estamos de Colombia. Entonces, esa información tiene que haber fuentes, seres que soporten esas informaciones. Y si miramos otros análisis, de ahí de nuestro tanto global, pues digamos así, global o planetario, local, entonces hay un elemento que es importante conocer. Yo creo que usted tiene que mirar cualquier enfermo que esté aquí en Medellín, tiene que mirar todo el concepto global, ¿cierto? Porque las tendencias no son que las que puedan tener más, digamos así, más orígenes, ¿cierto? Como en ciertos territorios, pues por la configuración de las dimensiones que tiene el territorio, la tecnología, el desarrollo, el vino, no, o más es lo natural. De todas maneras, ¿de dónde vengo? ¿Cómo va a llegar esa ola comunitaria de esos debates? El punto que quiero decir es cómo lograr esa información, sobre todo por el que incluso a veces existe, pero la manera de abordarla no está dada. Tú no sabes que eso viene de sola parte educativa y tú no te das cuenta de esa preocupación. Porque dice uno, bueno, pues ¿cómo es? Yo voy a ser muy atrevido. No importa que usted pues no me vuelva a saludar. Para mí eso no es un problema. Sí, ¿qué es lo que es muy bacano con esto? Es que tenemos que ser muy pragmáticos. Muy pragmáticos, porque voy a decir una pendejada. Yo quiero vender pan. Y entonces yo, pues, pucha, quiero volverme científico del pan, o vendo pan, pues, marico. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Entonces, uno lo que nosotros estamos tratando de hacer a través del ejercicio es que las personas lo que hacen le encuentren sentido. Y tenemos que ser conscientes que ellos van a crecer en el interés. Nosotros no queremos que las personas que hagan el programa salgan como unos super, hiper, mega, giga, doble, tetra, catre, tera expertos, porque no nos da el tiempo. Pero si no nos interesa es decirle, mira que hay la posibilidad, mira que tal cosa. Y van a encontrar ahora una cosa muy bacana. Por ejemplo, las personas, recogiendo lo que tú aportas, las personas nos dicen, uy, es que hermano, yo no sé ni siquiera de dónde sacar, por ejemplo, el tamaño del mercado. Entonces ahora les vamos a decir, vea, mariquis, aquí puede consultar 10 fuentes. Y dele clic ahí y ahí le va diciendo. Listo, y entonces usted me puede decir, sí, pero ¿hasta dónde me voy con qué nivel de detalle? Cada uno verá. Cada uno verá. Pero lo que queremos es que las empresas, voy a ser muy atrevido, lo que nosotros queremos es que las empresas se salgan del automático y que le encuentren sentido a las cosas. Listo, no te puedes quedar como en la parálisis por análisis. Y entonces si tal cosa, y entonces si tal otra, y entonces si tal otra, y entonces si tal otra. Y cuando usted terminó ya cambió el entorno y todo lo que usted investigó ya no le sirve. Y entonces, nada, es decir, hermano, a la lata. Y si le quedaron inquietudes, apunte eso ahí con rojo, que hay que hacerle drill down una vez otra vez y no sé qué. Pero tenemos que ser muy pragmáticos, muy. Entonces, por eso hemos tratado de que la metodología sea muy intuitiva, muy. Entonces va a ser muy atrevido. ¿Qué quiere decir intuitiva? Es que voy a confesar. Intuitiva quiere decir casi que uno le dice, vea, Mariqui, mire este. Porque anteriormente le decíamos, vaya a mirar el contexto. Y para usted mirar el contexto puede ir a mirar cientos de cosas. Ahora le decimos, no, vea. En el contexto y no mire y no estas 80. Si usted tiene otras 5 que son, si usted cree pues que son unas cosas del otro mundo, pongan. Pero creemos que las 80 son estas. ¿Por qué? Porque 5.000 empresas han hecho esto y aquí nos han dicho lo que ustedes van a ver ahí es lo que más se ha repetido en esas 5.000 empresas. Entonces lo que le decimos, hermano, aquí usted tiene una ayuda para que en verdad. Buenos días. Este no es un ingeniero. Sí, buenos días. No, primero el ingeniero que no sabe ni ingeniería ni de management. Es verdad. No, si quieren me la reconocer, pues yo tuve ese momento, cuando uno es de consumo masivo, tiene cliente y usuario final, ¿cierto? Entonces, yo soy los productos y mis clientes son las cadenas de supermercados, porque importa la logística, importa una serie de atributos. Pero además yo tengo que garantizar que el usuario compre mi producto. En ese caso, uno hace atributos por el cliente y por el usuario,
y hace propuesta de valor por el cliente y por el usuario final. El consumidor. Buenos días. Si yo tengo una compañía en la que yo soy multicanal y yo le vendo directamente al consumidor y también a los canales, yo tengo que hacer dos propuestas de valor, porque los canales buscan unas cosas y los consumidores buscan otras. ¿Listo? Y si yo tengo doble canal, si le vendo a los dos, si yo solamente le vendo al éxito, mi cliente es el éxito. No hay nada que hacer. O sea, yo sí tengo que tener en consideración el diseño, no puedo hacer productos que el cliente que no tengan consumidor, pero mi cliente es el éxito. ¿Qué busca el éxito? Que yo le dé más, que yo le ayude a vender, que sea muy eficiente en la parte logística. ¿Listo? Entonces, la clave es que si yo tengo doble canal, y no solamente doble canal, yo tengo triple, o así una pendejada, aquí quiero salga de Sudamérica, yo puedo tener tiendas propias, puedo tener franquiciados y puedo tener canales, y puedo grandes perfiles, y puedo tener negocios de mayor. Y mariquis, y entonces, sí. Entonces, buenos días. ¿Listo? Entonces la propuesta de valor ahí es Sí, claro. Sí, porque yo insisto mucho, voy a decir nuevamente, buenos días, ¿qué es una propuesta de valor? Una propuesta de valor es el problema que yo le estoy resolviendo al cliente. Y si el cliente es el consumidor final, yo le estoy solucionando a él unos problemas. Y si es una cadena, le estoy solucionando otros problemas. Y si es un franquiciado, le estoy solucionando otros. Y si es un tal, le soluciono otros. ¿Listo? Buenos días. Dale. Lo que le comentaba y nos pasó a nosotros cuando hicimos el programa y también lo he visto con ustedes de la noche mentoría. Este primer módulo se ve un poco pesado. Cuando ya uno llega al segundo y tiene que crear sus propios números, entonces uno se vuelve al primero y dice, yo lo hice muy a la carrera, muy liviano, y vuelve y ejecuta el primer módulo, pero ya consciente, porque usted sabe que sus números del segundo van a depender de lo que era lo que yo siempre digo, es que hasta el final ya uno dice, ya entendí todo lo que hay que hacer. Cuando ya encadena como módulos que se han ido presentando, generalmente sucede eso. Y como decía, no somos muy buenos en las empresas para trabajar investigación, para estar suscritos a revistas especializadas. Y eso lo que hace es que el listo y le diga, bueno, parece algo a conocer su nuevo disco. Pero mire que muy bacano lo que está diciendo. La gente solamente le encuentra sentido a las cosas cuando necesita. Va a hacer una porquería por lo que va a decir. Usted hace este contexto y las empresas inmediatamente hacen copy-paste. Copy-paste, y cuando usted se va al segundo y le dice, bueno, marico, ¿cuál es la mega fruta? Ay, y entonces, ¿cuál es el link? Porque yo, ¿cómo hago para definir una mega? Entonces te vuelve y le pregunta, ¿y cuál es el tamaño del mercado? Ay, es que yo, pues, eso me dio tanta dificultad, es que yo puse un número ahí como inventado, pues devuelva a marico, porque si usted me va a decir que va a definir una mega, y yo le digo a usted qué tamaño del mercado, y usted me dice que no sabe, entonces yo le digo, entonces, ¿qué es lo que tiene? Y como yo soy una persona, no soy tan querido como el doctor, yo sí soy muy maniduro cuando voy a esas reuniones, porque yo le digo, ¿y cuánto es que tiene su empresa? No, quiere 32 años. ¿Por qué tienes una empresa de 32 años y no sabes de qué tamaño es el mercado? Increíble, marico, tomemos una selfie, porque una burrada. Entonces, ¿sabe qué es lo que le pasa? El módulo número 1 se enriquece como un berraco cuando usted se va para el 2, porque en el 2 tiene que hacer escogencias, y usted ahora tiene que definir cómo va a competir. Y entonces es muy bacano porque en el módulo número 1 se vuelve y se le pregunta, pero en el módulo número 2 se le dice, ¿y usted le va a ofrecer eso a qué tipo de cliente? ¿Cómo es el cliente suyo? ¿Cómo así? Sí, en el módulo número 1 dijimos que deberías de multisegmentar los clientes y que deberías de tener unos perfilados. Sí, pero yo de dónde saco eso. Pero él me puso eso en la presentación. Ay, sí, pero yo lo pegué de una tesis. No, así. Entonces lo pegaste de una tesis, entonces vos le estás vendiendo un producto a un cliente a quien no sé. Y entonces vos, ¿cómo le comunicas? O sea, vos tenés redes sociales, sí. Y no conocer tu cliente, y entonces vos cómo te comunicas con él. O sea, vos qué es lo que escribís en las redes, si no conocer el cliente. Entonces devolvete para el módulo número 1 y volví a precisar quién es el cliente. Y entonces cuando llegues al 2 vas a decir, pues madre, está fácil. Entonces mira,
y juepucha, y escogí, y no solamente escogí, sino que fui berraco. Es que en el módulo número 2, usted dice, pues madre, yo tengo 80.000 gentes, y hay 15.000 clientes a los que yo les vendo que son un problema de berraco para mí. Yo lo que tengo que hacer es renunciar a esos 15.000 clientes. Ah, mira qué tan bacano, ya te la pillaste. Ah, listo. Buenos días. No hemos ni empezado, marico. Sí, señor. Sigue tú. Digamos, en mi caso, que llevo varias mentorías, yo tengo hoy la percepción de que seguir la metodología se va convirtiendo de cierta medida en una función estructurada cuando se plantea cómo hace uno para coexistir cuando llegan unas compañías que uno sabe y se da cuenta que están en la nebulosa, cabe la palabra, o aparece el mentor que uno dice, perdón, el emprendedor, que uno sabe que la metodología del emprendimiento es revilando y aprendiendo en el camino y que uno no puede cortar, es un cari que tiene ganas de dejarlo que se mate, a veces pues mucho si no lo deja surgir porque tiene una casita, o sea, como que uno, cuando debería como ese juicio, a lo que uno sea de me importa la mano, como veo que haga su propio Aquí. sí, su propio sí. Y entonces mire que es muy bacano, es como una conjugación. Por ejemplo, que es muy bacano. Voy a hacer aquí, pues, en esta conversación, que es muy bueno lo que estamos diciendo aquí, porque más que conceptual. Lo que es muy bacano es que cuando uno interactúa o con empresarios o con emprendedores, si usted les da recomendaciones en oportunidades de esos manes, usted ya está agotado. Y esos manes no le creen, entre comillas. Y usted dice, no, este man no me está creyendo. Y este man quiere seguir haciendo lo que él está pensando. Entonces, uno es que uno debe no dejar que él pues, vaya y se listo, pero es doblemente muy bacán. Mándele decir eso por otra persona. ¿Listo? Pero mire que es muy bacán. ¿Qué quiere decir mándele decir eso por otra persona? Con Sergio, dígale a Sergio que le diga. Sí, pero yo. Sí, pero yo lo voy a decir. Sí, sí. Yo le voy a decir qué quiere decir, mándele decir eso por otra persona. No se lo diga, sino que usted le dice, hermano, ¿sabe qué? Yo le voy a recomendar una cosa. Veas una película. Sí, veas la película para que pique. Y mire la película con lo que usted está haciendo. O mire este video y yo le voy a mandar un video. O mire esta lectura y usted le manda una lectura. O mire este libro y usted le manda un libro. Y entonces cuando usted le dice que le recomienda un libro, ese señor que escribió ese libro va a decirle lo que usted le quiere decir, pero él ya no le hace cargo a usted. Entonces, como usted le está diciendo que vaya, lea a Mister, y él lea a Mister, va a decir, ah, este Mister es inteligente, no un huevo, pero es inteligente. Listo. Entonces, es muy bacano, mándele decir eso con otro. Le voy a decir otra manera de hacerlo, es mándelo a otra empresa. Entonces usted dice, este man está como todo al otro lado, no ha sido capaz de identificar la importancia que tiene el tamaño del mercado. Entonces yo le voy a decir, ve, anda y habla, te voy a conseguir una cita con Juan José. Y Juan José te hizo el programa. Y ese pisco hizo una cosa muy especial, como en el tamaño del mercado. Hasta ahí te cuente la experiencia. Y va donde Juan José y Juan José le dice, no, es que nosotros estábamos haciendo una embarrada, es que nosotros no creíamos que eso tenía valor, es que todo lo que tú estás diciendo se lo dice a otra persona. Y esa persona se lo dice de una manera que la escucha. Entonces, hay que buscar como diversas opciones para que él pueda entender el concepto, por decirlo de alguna manera. Para volver único, el salchichón cuadrado no es la maceta. Y voy a hacer otra cosa que quiero hablar aquí de Sudamérica. Mucho pragmatismo. Mucho pragmatismo. Mucho. O sea, acuérdense que uno en la vida aprende 70, 20, 10. 70 haciendo, 20 conversando y 10 estudiando. Listo. 70, 20, 10. Listo. ¿Qué es? 70, 20 y 10. Listo. 70 haciendo, 20 conversando con otros y 10 estudiando. El 10 tiene un valor en berraco, es porque el 10 le hace encontrar sentido a lo que usted hace mecánicamente. Y cuando usted lee, dice, ¡ah! Increíble, ve, ya me la pillé. Ve, yo no lo había visto.
ya la pillé. O cuando usted habla con otra persona que hace lo mismo que usted y usted profundiza y él le muestra las razones y los porqués de resultados que usted no entendía, porque esos resultados habían mejorado tremendamente, porque usted no había visto qué era lo que motivaba esa variación. Voy a tenerme que ir de aquí rápidamente. ¿Qué es estrategia? Es esto. Entonces, el primer consejo de arriba era que era estrategia. Y les dijimos que no solamente les vamos a recomendar qué es estrategia, sino que les vamos a decir, y no se le olvide que es estrategia, usted tiene que considerar que en los conceptos son dinámicos y que usted está construyendo una estrategia pretendida desde unos supuestos. Y los supuestos es que usted va a visitar todo lo que está pasando en el mundo y en el contexto. Y va a hacer una escogencia. Y después de que usted escoja, tiene que ser consciente de que va a haber cosas que usted no va a ejecutar. Y no solamente cosas que usted no va a ejecutar, sino cosas que se le van a aparecer que son nuevas, que es la tal estrategia emergente. Y finalmente usted va a obtener una cosa que se llama la estrategia ejecutada. Entonces, vamos para allá todos. Todos vamos para allá. ¿Listos? Tranquilos. Buenos días. Ese es el primer concepto, la estrategia. El segundo concepto es uno decir, buenos días, buenas noches. ¿Qué tal? No, por el terremoto, ¿cierto? ¿Cierto? Más ahora que el terremoto. Entonces, miren que es muy bacano. Las grandes tendencias, me voy a ir para las grandes tendencias, esas son muy berracas. Tú ibas a decir una cosa así de un rato y después usted... Pero no, está bien, puede ser. No. Está bien. Serio, no, sabes que yo tuve la oportunidad de vivirlo con una compañía de proceso, ¿cierto? La dirección lo que hizo fue que para iniciar buscó una persona que les ayudara a coordinar, digamos, como el equipo. Entonces, en ese primer punto de cuál es la medida de si siguen o no, de si investigan o no, como yo lo viví, es que el resultado, aunque nosotros pretendemos que el resultado sea una investigación, o que el resultado sea un número o el tamaño del mercado, como lo vivió un equipo, por lo menos ese equipo como lo vivió, es que hay muchos resultados. Y uno de ellos es darse cuenta de que nunca han investigado, por ejemplo, hacerse conscientes de ese proceso. Entonces tenían un equipo de líderes de 6 directores y cuando llegamos a la pregunta de cuál es el tamaño del mercado, de quién es el cliente, y cuáles son las tendencias, es decir, en 35 años nunca nos hemos preguntado eso y eso es un resultado muy importante, ¿cierto? Entonces, la metodología, parte del ejercicio como yo lo viví, es confiar en que en esa metodología el empresario también está en un proceso de descubrimiento. Y es tan complejo que nosotros arrancamos en febrero, eso fue 2021, y en agosto se le iba a presentar a la Junta todos los avances de Mega en ese momento, ¿cierto? Como proyecto de año. Y en la Junta, como conclusión de la Junta, es que ya la pregunta era cuál iba a ser el negocio de la compañía, ¿cierto? Y casi que todo lo que se había hecho en ese momento, el resultado de todo este proceso es que ya esa no era la Mega de la organización. Y ya estábamos estábamos en septiembre de terminar, y la Junta concluyó que ya esa no era la Mega. Entonces, la reunión, esa Junta fue cuál va a ser la Mega, y digamos que dentro del programa faltaban 3 meses para entregar. Pero para la compañía que una metodología y un proceso de la que ya se hizo consciente, pues quería abonar eso, que parte del ejercicio, más allá del resultado que nosotros vemos, es cómo lo vive internamente un equipo. Y todos los resultados ahí son valiosos, todos. Mira que es muy bacano lo que tú estás diciendo. Mire que es el propósito de esto. Si usted me dice a mí cuál es el propósito que esto tiene, tremendo, es de elevar los niveles de conciencia de las personas. Es mejorar el sentido y el significado de todo lo que hace. Es crear unidad desde el disenso, desde la diferencia. Unidad es distinto de uniformidad. No queremos todos pensar de igual manera. Podemos pensar de distinta manera, pero vamos a crear unidad. Entonces es muy importante su pregunta, porque te hace preguntas, ustedes hacen preguntas y yo digo, si no digo esto después me siento muy mal. Nosotros tenemos más o menos entre 8 y 10 conceptos en el módulo número 1. Cuando ustedes cojan el template, la primera hoja de cálculo o la primera herramienta, lo que le dice, usted va a ver 8 o 10 elementos. Estos 8 o 10 elementos son estos.
dígame quién lo va a ejecutar en su empresa y ponga quién es el dueño de ese tema. Entonces usted va a decir, el tema A, el tema A lo van a hacer 1, 2 y 4, y el tema B lo van a hacer 3, 2 y 5, y el tema C, etcétera. Entonces usted lo que hace es que este equipo construya, y este se especializa en un tema, y este en otro tema, y este en otro tema. Cada uno de ellos va a desarrollar los temas dependiendo de las habilidades que tengan. Si usted me dice, ¿quién debería ver el tamaño del mercado y multisegmentar y no sé qué? Los que más sepan del mercado y los comerciales y el de mercadeo y no sé qué. Listo. ¿Quién va a hacer el tema económico y no sé qué? La lámpara esa del financiero debería de tener un mayor grado de sensibilidad, etcétera. Entonces usted lo que hace es distribuir eso. Ellos, ¿qué es lo que hacen estos tipos? Van y hacen y desarrollan la herramienta y se la presentan a todos. Y todos dicen, yo creo que faltó esto, yo creo que faltó esto. Ve, no entiendo eso que están diciendo ahí, ¿eso qué significa? Y entonces ahí lo que usted construye es unidad de pensamiento. Y ya. Y entonces usted me dice, ¿y cuánto nos vamos a demorar? Toda la vida. No van a creer que eso lo van a hacer un tirito y que quedaron listos. Nada, no van a quedar listos nunca. Listo. Aquí lo que es muy bacano es que el método es un ejercicio para estructurar el pensamiento de cómo se aborda una institución o una empresa de manera permanente en su liderazgo y en su gestión. ¿Listos? Buenos días. Muchas gracias. Entonces vamos a esa arrancada. Grandes tendencias. Entonces miren que es muy bacano. ¿Qué es grandes tendencias? Es como uno, ¿cómo se hace? Y una vez, ¿cómo se hace? Voy a recoger tu intervención de hace un rato. Grandes tendencias. Hay unas grandes tendencias que nos pegan a todos. Pero cada sector tiene sus propias macro tendencias. Entonces, ustedes lo que yo les voy a mostrar aquí es una cosa súper grandotota. Y entonces esto lo que le dice, mire, las grandes tendencias es que usted tiene que ser consciente de que este es el mundo. Y en la conversación pasada les mostramos qué quería decir el mundo y cómo el mundo se volvió tremendamente exponencial y cómo seguimos pensando de manera lineal y qué quiere decir exponencial y cuáles han sido todas las contribuciones en el mundo. Y lo que ustedes ven aquí es como el mundo desde 1750 hasta el 2025 y lo que ven abajo es el número de habitantes. En 1950 éramos miserables 2.400 millones de personas. Listo. Y ese mundo, y esta rayita que ven aquí, esta curvita que ustedes ven aquí, es como una gráfica muy atrevida de lo que es el PIB del mundo. O sea, así ha ido creciendo el PIB del mundo. Y eso ha ido creciendo de esa manera gracias a que se han presentado las revoluciones industriales. La primera entre 1750 y 1850. La segunda, 100 años también de revolución industrial entre 1850 y 1950. Y la tercera entre 1950 y 1990. Y hoy estamos en la cuarta. Y esta cuarta hace que esto cada vez sea más empinado. Listo. Y las revoluciones industriales, la intención y la invitación es que usted sea capaz de verlas sumadas y no independientes, sino sumadas, la una encima de la otra. Y cuando usted ve la una encima de la otra, usted se da cuenta de que el mundo se volvió tremendamente exponencial. Listo. Y entonces en ese mundo hay unas cosas que se llaman grandes tendencias. Y unas posibles grandes tendencias son estas que ustedes ven ahí. Algunas. Porque si usted me dice, no, es que imagínate que es que yo estoy en el negocio del software, entonces yo le digo, a ver, hermano, como la flecha, como usted está en el negocio del software, mi sugerencia es que yo soy millennial, ustedes no salen de arrancar conmigo. Entonces yo le digo, lo primero que tiene que hacer es conectar el computador para que se dé cuenta si tiene batería. Conecta el computador. Lo segundo es que se conecta a una red. Lo tercero es que pone Google. Y lo cuarto es que usted pone grandes tendencias en el negocio de software y le da Enter. Y mariquis, ahí le van a salir grandes tendencias en el negocio de software. Y como usted es muy montañero que es de Medellín, no lo ponga en español, sino en inglés. Y cuando usted lo ponga en inglés y usted pone las grandes y mejores estudios de grandes tendencias en software, y eso le va a salir cuáles son. Y entonces usted lo que va a identificar es en el mundo del software qué es lo que va a pasar en los próximos 10 o 20 años. Y entonces usted lo que va a encontrarse, mira, no es solamente cambios demográficos, no es solamente inteligencia artificial, uy, mariqui, mira lo que va a pasar. En el futuro el software va a ser gratuito y entonces, bueno, etcétera. Y entonces, listo. No, es que yo no estoy en el negocio, sino que estoy en el negocio del agro. También hay unas grandes tendencias, especialmente para el negocio del agro.
Pero aquí hay unas grandes tendencias que nos cascan a todos. Listo. El mundo hoy se mueve más desde el propósito. La gente hoy es más consciente. Es más consciente. No estamos en el nivel que quisiéramos, pero la gente hoy es más consciente de que tenemos que vivir con propósito, que tenemos que pensar más en el otro, que la intención es generar bienestar para todos. Listo. Que hoy tenemos que respetar tremendamente el planeta y que vivimos en una era de super, hiper, mega, giga, doble, tetra, catretera, hiperconectividad. Y que los cambios demográficos son una realidad, no hay nada que hacer, y que vamos de globalización versus regionalización, y que ya no vamos a estar diciendo que vamos a traer todo desde China, sino que dijimos, no, mariqui, no podemos llevar todo para China, eso hay que regionalizar todo y no sé qué. Entonces usted dice, y eso cómo me pega a mí, listo. Entonces aquí la intención es como que uno sea capaz de identificar qué grandes cosas están pasando allá afuera que me pueden cascar. Puede decir una pendejada, ¿qué me puede cascar? Hay la ciberseguridad, por ejemplo, la ciberseguridad. Entonces la ciberseguridad, por ejemplo, a la doctora Piedad, puede que no la toque, puede que no. Sí, la toca por ahí, no sé qué. Pero el que tenga negocios con los bancos está muerto. ¿Y por qué está muerto? Porque si no tiene súper, hiper, mega asegurado todo el tema de seguridad, lo van a descalificar como proveedor. Porque el tema de los bancos, el tema de la seguridad es un imperativo. Y no porque ellos quieran, sino porque la ley los obliga. No jodas, uy, marico, entonces, dedicados a eso, si estoy en ese negocio. Entonces, la intención es que yo sea capaz de identificar qué es lo que está pasando en el mundo. Y qué está pasando en el mundo siendo conscientes. Buenos días. Buenos días. Sergio, ¿qué te refieres con el concepto de solidaridad contagiosa? Que hay como más conciencia de que tú te sientas a conversar con el otro y a decir que tú debes de renunciar a cosas por ayudarle al otro. ¿Y qué despertó el concepto de la solidaridad contagiosa? ¿Qué fenómeno despertó tremendamente la solidaridad contagiosa? COVID. Pero en la pandemia usted decía lo que sea, mariquis, lo que sea. O sea, usted llamaba a familiares, amigos, a las personas que habían trabajado con usted, a todo el mundo. Listo, todo el mundo fue así, una cosa estúpida. ¿Qué quiere decir solidaridad contagiosa? Para que ustedes vean un concepto aplicado ilegalmente. Y nos hicimos los orejimochos. Listo, buenos días. Listo, solidaridad contagiosa. Somos 9.000 personas en la compañía. Llegó el COVID, estamos encerrados, estamos amenazados de muerte, mariquis. Listo, echamos a la gente. Bueno, ¿cómo vas a echar a la gente, mariquis, en este momento? O sea, sacar a la gente en este momento es dejar a la gente sin seguridad social, es dejarla sin seguridad. ¿Cómo lo vas a sacar? No lo puedes sacar. Entonces, ¿qué hacemos? Hay que buscar de todo. Entonces, ¿cómo que se nos ocurre? Entonces, rebajemos el salario a la gente. No, pero no pueden, marica. Nos van a meter a la cárcel, sí. Cuadremos con todo el mundo. Entonces, los que más ganan, más se rebajan y no sé qué y tal. Y cogemos a todo el mundo. Y el que se ganaba el mínimo, le dijimos, hermano, usted no gana el mínimo, igual 50% del mínimo y chao. Para que diga con qué me calle, para quedar en la calle, no sé qué, y tenga la salud. Pero, y todo el mundo dijo, listo, y bimbo y tal, listo. Y el mismo Estado se hizo el orejimocho. ¿Y a quién han sancionado por eso? A nadie, marica. Eso se llama solidaridad contagiosa, mía. ¿Listo? ¿Sí me entiendes? Y entonces, por encima nos fuimos incluso por encima del marco legal y todos nos hicimos los orejimochos y todo. Y pasó el COVID y entonces empezamos a decir, uy, hermano, entonces volvamos a la gente. Entonces ya estaba la gente con el salario del 60, pongámoslo al 80, ahora pongámoslo al 100. Uy, mira, mariquis, qué resultados tan berracos los del 2021, los 2022. Impresionante los resultados de muchos sectores del 2022 fueron históricos. Y muchas empresas dijeron, los que estamos en el 2020, devolvámoselos en el 2022. Entonces, el salario que trabajamos al 50% durante 6 meses, devolvámoselos, se los devolvieron. Berracos. Eso se llama solidaridad contagiosa. Entonces, yo me devuelvo como, porque más que hacer como utilizado a cada uno de esos es como yo aprendo, cómo estoy conectado, cómo estoy consciente. ¿Cómo me vuelvo hiperactivo? A que tengo que ir incorporando todo lo que está pasando en el mundo. ¿Listos? Buenos días. Buenos días. La solidaridad es un componente clave de la ética.
Pero yo te quería decir ahí una parte, que yo entiendo que es importante como aprender esa, pues las cosas que he visto en la práctica, he logrado percibir en la práctica de este ejercicio de teoría y otras cosas de asesoría, es que la manera de estructurar el conocimiento, o sea, de aprender, todo lo que tú quieres diciendo, a veces se hace difícil y hay que practicarlo, porque la gente piensa muy desde la forma simplista, reduccionista, lineal. Entonces, ahora estoy hablando del sistema. Entonces, el vincular los elementos, el relacionar, yo no simplemente veo elementos, sino que una de las claves de los elementos es la relación entre ellos que lo organiza. Porque muchas veces se ven como aislados y entonces empieza a ser una parte, pero hay cosas que impactan unas a otras, que lo siguen mencionando. Esa es la manera de relacionarla, y yo creo que el método ha avanzado bastante, yo creo que la metodología ha avanzado bastante sobre esa cuestión. Pero nosotros como no podemos perder de vista eso cuando hay en las exposiciones. Porque es que lo otro es, me dice esto bien, no, ¿qué pasa ahí en esa relación? ¿Cómo lo ves esto con eso? Porque así la gente en las organizaciones está teniendo un pensamiento mucho más sistémico. Muy bien. Eso de tener un pensamiento sistémico es muy berraco. Va a ser muy atrevido aquí con lo que dice el doctor. Yo voy como a 12 o así. Y es muy bacano porque yo molesto mucho porque yo les digo que el pensamiento sistémico y entonces me dicen, no, con ese el pensamiento sistémico. ¿Y por qué? Porque nos da mucha dificultad. Porque es que es capaz de ver eso y de poner a que itere las variables entre ellas y que sean como se requieren es muy difícil. Eso no es tan fácil. Listo. ¿Quién era uno de las personas más berracas para hacerlo desde el punto de vista de negocio? Era un tipo súper brillante para él. Súper brillante. Steve Jobs. De esta manera capaz de integrar y ver cómo las acciones cuando integran entre ellas se vuelven impresionantes. Entonces yo molesto mucho, buenos días, para los que les gusta el fútbol. Entonces cuando usted veía jugar al Barcelona, usted decía, mariquis, eso era una máquina. Era una máquina que tenía 11 personas que cada uno se potenciaba de la individualidad. Pero porque lo que respetaban era el sistema de juego. Entonces eso va a ser muy atrevido. No le podemos pedir de una vez. Pues va a ser una estupidez. Yo trabajé en una organización 20 años. Y aprendimos pues, mucho. Yo aprendí mucho de tratar de ver esto. Y yo me siento con ellos, hay veces, y ellos me cuentan, mariquis, y todavía la estábamos embarrando. Había cosas que nosotros no habíamos visto en la manera en cómo viste. Entonces, es muy bacano que por eso yo me devuelvo tanto a decirles, la potencia aquí está en el sistema. En el sistema. Este sistema da origen como a 3 eras. En el mundo se supone que han habido como 3 eras como conceptuales desde el punto de vista del business. Listo, la era de la productividad, la era del mercado y la era de la sociedad. Aquí era cómo producíamos en masa y cómo producíamos muchísimo. Aquí cómo producíamos, pero para el cliente y para el mercado. Y aquí cómo producimos para la sociedad. Cómo somos capaces de generar bienestar para muchos. Entonces, lo que para volverme como doctora Daisy, para que usted no me llame a preguntar, es el único slide que va a haber, por ejemplo, de tendencias. Y va a haber un anexo. Porque aquí, recogiendo lo que tú dices, esto que hay aquí, para que no se me olvide, esto que hay aquí, esto que está pasando, obliga o induce a que las personas se empiecen a renovar las creencias. ¿Y qué quiere decir renovar las creencias? Que las personas se empiezan a comportar de distinta manera. ¿Y qué quiere decir eso? Quiere decir eso que para las personas es muy importante el propósito. Por ejemplo, es muy importante la singularidad. ¿Listo? Es muy importante el equilibrio. Es muy importante la velocidad. ¿Listo? Y entonces en el mundo hay más o menos entre 7 y
grandes nuevas escogencias de las personas y de creencias de cosas que son importantes. En el anexo están esas 9 o 10 grandes nuevas creencias para las personas individualmente consideradas. ¿Y qué es lo que es muy bacano? Es que estas personas, como están pensando de esa manera, obligan a que las empresas sean diferentes. Y entonces hoy en el mundo hay como también implicaciones, porque si el mundo es así, y las personas son así, las empresas tienen que cambiar. ¿Y qué quiere decir eso? Que para las empresas hoy no tienen operarios, ni empleados, ni colaboradores, tienen coequiperos. Y entonces hoy no deben de tener jefes, sino líderes, y líderes con propósito. Y hoy las empresas es obligatorio que dominen la tecnología y que la conozcan profundamente y que sean capaces de tener 10 millones de personas en la base de datos, pero que sean capaces de reconocer a cada uno de los clientes desde la singularidad. Y que sean capaces de reconocer que hay un marco legal distinto y que hay nuevos modelos de operación. ¡Ah, fue pucha! Por ejemplo, buenos días, Tom. Por ejemplo, modelo de operación impresionante de uno que mostró. O sea, es un negocio de 10 años. Y el año pasado debió haber vendido, el año pasado, o sea, en el 2022, para que no me mire así o no. En el 2022 debió haber vendido, yo creo que más de 13 billones. Listo, en el año 2021 vendió 10 billones, 9.9 billones. Un número exótico. Hace 10 años no existía ese negocio. Listo, ese negocio vende más que el éxito, impresionante. Hoy vende 2 veces más que el éxito. Porque el éxito debe vender en Colombia, debe vender, yo le voy a decir, ¿cuánto vende en Colombia? Sí, diga, si no lo metemos ahí en Google. Diga cuánto dice. Más o menos 13. Eso. Entonces, mire usted cómo me está cayendo de mal. 13. Listo. Pero no se olvide que el éxito no es un supermercado. Es como una tienda por departamento. Entonces yo le voy a decir, ese es un negocio de grandes superficies. Entonces, ¿cuánto venden cosas que no sean de supermercado? ¿Qué porcentaje? ¿Sí o no? Listo. Nosotros partimos el negocio como en todo el mundo. Sí. Que llamamos pues el mundo de alimentos y el mundo de no alimentos. Sí. Eso está ahí más o menos 60-40. ¿60 qué? Alimentos. En alimentos. Entonces miren que es muy bacano, que yo soy como un marihuano. Y hay otras cosas pues que es lo que nosotros llamamos el ecosistema, que telefonía, viajes, etc. Pero hagamos una cosa fácil. Pero el negocio es el retail. Sí. Pero vamos a hacer una cosa fácil. El éxito en alimentos vende el 60% de esos 13. Y eso quiere decir 6 por 3, 18, eso quiere decir 8 mil millones de pesos, 8 billones. 8 billones, 9 billones, pues si quiere. Y las otras lámparas venden 13, mariquis. Listo, con 1000 referencias. ¿Cuántas referencias tiene mi papá? En alimentos, podemos decirle. Bueno, no voy a decir más para poder seguir. Sí. Entonces miren que es muy bacano simplemente decir que esto tiene unas implicaciones, y una de las implicaciones son los modelos de operación, y hay nuevos modelos de operación. Entonces los nuevos modelos de operación te obligan a que tú tengas que renovarte. ¿Y por qué? Porque esto de estas grandes tendencias te está llevando para allá. ¿Listo? Porque la conectividad y todo el mundo digital te está obligando a que tú seas más digital y que seas capaz de venderle a personas de manera no presencial. No jodan, marica. Sí, y bueno, etc. Entonces lo que te queremos decir es que cuando usted visita las grandes tendencias es para que usted se despierte, para que usted apague ese botón del automático y para que empiece a ver cosas que no estaba viendo. Listo. Voy a ser muy atrevido para... Sergio, pero a la misma vez hay una disyuntiva entre el mundo digital y si verdaderamente está generando el impacto en la productividad que se esperaba.
Sí, lo cual ya también está empezando a cuestionar qué tanto debe ser la corriente, porque se vuelve una corriente de la adopción digital o tecnológica y verdaderamente qué impacto le está generando a las empresas, más allá de ser un tema sexy del momento. Pero denme un ejemplo, para que nos emborrachemos aquí. La tecnología está cambiando tan rápido, pero la productividad no está, o sea, está como una décima parte de qué tan rápido está cambiando la tecnología, porque el ser humano, alguien lo digo ahorita, también tiene una capacidad limitada de adoptar esas mismas tecnologías con la velocidad que se están presentando. Listos. Y eso está generando un espacio muy grande. Solamente para que ustedes lo consulten, porque yo les mandé la Sergio, trabajé más de 40 años en el mundo de tecnología, entonces lo vi continuamente el bache, la diferencia que está generando en las sociedades. Claro, y con lo que tú estás diciendo, voy a decir una cosa que no es cierta, no los he contado, pero en la presentación que les mandamos la semana pasada, decimos que está dividido el mundo como en sectores. Y ahí hay pues, por lo menos entre 15 y 20 sectores. Económicos. Sí, sectores económicos. Y en una slide está pintado cuál es el índice de adopción que hay de las tecnologías en cada uno de ellos. Sí. Y ahí se van a encontrar con que hay unos sectores que están súper maduros y hay otros que están más inmaduros. Pero ahí es donde también hay que mirarlo del variable. El variable es los países tienen culturas y situaciones económicas diferentes, lo cual puede facilitar como también limitar la adopción. Y ahí es donde se ven las grandes diferencias en los impactos de productividad. ¿Eso qué quiere decir? Colombia no se adapta por más rápido que quiere y buena voluntad, no se adapta a la tecnología, como lo puede ser un país como Suiza. Sí, o va a ser una pendejada. O mismo las cualidades que tiene. No, ni la madurez. Y la legislación tampoco. Claro, no, y ahora va a decir Son muy chéveres. ¿Y por qué digo esto? Pues regresando a la experiencia también de la mentoría que hice el año pasado, y tú lo dijiste la semana pasada, cada organización tiene una capacidad humana, económica limitada y también tiene unas realidades, y muchas veces las dos van chocando. Sí, entonces voy a ser muy claro con lo siguiente. Nosotros cuando aquí hablamos, no, yo cuando hablo aquí, como de los conceptos, quiero como una invitación, es siempre hay que ir a buscar la singularidad, porque esto no es de aplicación genérica y no son solamente temas tecnológicos. Te voy a decir una pendejada. Si usted quiere vender prendas de vestir, eso no tiene que ver nada con si usted es capaz de vender o no digitalmente, o de si usted es capaz de entregar o no digitalmente. Si usted quiere vender un tema, por ejemplo, de prendas de vestir, la clave es que usted sea capaz de tener un fit y una horma perfecta y que la persona pueda comprar un pantalón talla 32, largo 32 y le quede perfecto y siempre sea el mismo fit y la horma. Y eso es muy berraco. ¿Listo? Eso no lo pueden lograr todas las marcas. La marca más berraca en el mundo se llama Levi's, de toda la vida. ¿Listo? Y los otros no son capaces de hacer eso toda la vida, a pesar de que usted, no, es que yo soy súper digital, es que yo soy millennial, y es que puede hacer todo lo que usted quiera, pero no tiene asegurado cosas por detrás. Entonces, los grados de madurez son consecuencia de un conjunto de variables, no solamente que yo tenga una tecnología, sino tiene que haber muchas cosas allá atrás. Un aporte muy chiquito, es que lo digital la gente lo está confundiendo como comunicación. Detrás es que está lo digital dentro de la compañía. Y eso es lo que propició la pandemia, el que estuviera actualizado tecnológicamente adentro, es el que pudo desplegarse fácilmente. Y ahora la información en línea. Ahora nos vamos a aprovechar. Nos vamos a aprovechar. Sí, que lo vamos a ver en las oportunidades de retos digitales. Y hay otros conceptos que tienen que ver más con la tecnología, con el talento. Claro, usted puede tener todo lo que usted quiera, y las personas no tienen las habilidades y las destrezas para trabajar inteligentemente desde lo digital. Y mariqui, usted puede tener la plataforma que usted le dé la gana y no tiene nada, si no tiene la gente. Entonces, usted tiene que ser consciente que cuando hay un mundo digital, por detrás hay muchas variables. Pero
insisto mucho como en el concepto de ser, entre comillas, pragmático, porque en oportunidades las empresas se ponen nerviosas porque dicen, no, y entonces no hago nada, porque la gente no, y yo digo, nada, siga caminando, y ahí vamos aprendiendo en el camino, y nos vamos a ir cayendo de la bicicleta, y nos vamos a ir dando un garrotazo. Buenos días. Listo. Entonces, miren, rápido. Es muy importante. Mire, doctor, lo de la tecnología. Mire qué importante. No funciona. ¿Sí me entiende? No funciona. Listo. Entonces, vamos a hablar de... Buenas noches. Vamos a hablar de lo que estaba diciendo el doctor, el tal testeo. Listo. Cuando nosotros estamos diciendo, oíste, miremos qué pasa afuera. Entonces miremos qué pasa en lo demográfico, en lo económico, sociocultural, global, tecnológico y en el tema del marco legal y de la gobernabilidad. Entonces, si vamos a mirar esos 5 grandes conceptos, lo que les decimos es, coja y pinte con verde si lo impacta de manera positiva, amarillo si no lo impacta, o usted no tiene seguro si lo impacta de manera favorable o desfavorable, y rojo si lo impacta de manera desfavorable. Y entonces la intención es que les decimos, mire, aquí están como los grandes conceptos de cada uno de ellos. Y esos son los grandes conceptos. Y párese en cada uno de ellos y simplemente póngale amarillo, verde o rojo, etc. Listo. Entonces, todo lo que tiene que ver con el contexto quedó en una sola slide. ¿Listo? Y la intención es que cuando les decimos que sea intuitiva, es que les decimos, aquí creemos que pueden estar el 90% de las variables. Pueden faltar unas. Y listo, pueden faltar unas porque el sector suyo es muy sui generis y hay seguramente alguna variable que no está y que lo impacta de manera contundente. Entonces, si lo impacta de manera contundente, por favor, colocan. ¿Listos? Entonces ahí nos fuimos de los amigos suyos que se llaman o sea, la trasnochada no sirvió para nada. Eso pues para decirle a la doctora Daisy, ¿no? O sea, amanecí trabajando, pero no nos sirvió nada. Buenos días. Se perdió la trasnochada. Miren que es muy bacano otra bestialidad. Vamos a hablar, que les dije ahora, de la tal análisis de la industria, del tal porte. Entonces, una cosa que también era es muy pesado. O sea, porte es súper, hiper, mega pesado. Si quieres le regalo uno de las lámparas de libros. Listo, eso hay que regalar. El libro con un potecito de Tolex, de 100 pastillitas. Entonces, para que se lea ese hueso. Listo, pero... Y tinto con Coca-Cola. Listo. Muy bien. Entonces, miren que es muy bacano. Son esos 5 grandes elementos. Entonces, para pelear con mi amigo Camilo, ¿qué es lo que te dice Porter? Porter lo que te dice es, hermano, todos los sectores deben de ser rentables. Y lo que determina la rentabilidad de los sectores es cómo esas 5 fuerzas interactúan entre ellas. Entonces, trate de identificar en esas 5 fuerzas quién es el que lo puede cascar a usted de manera más importante. Y entonces, váyase, por ejemplo, para nuevos competidores y trate de evaluar si van a entrar nuevos competidores. Y si esos nuevos competidores que van a entrar con una fuerza de tal tamaño y van a ejecutar de tal manera su modelo de operación que se van a robar una parte del mercado. Y si se van a robar una parte del mercado que tienen una meta de ganarse más de doble dígito del mercado, o sea, más del 10% del mercado, si ese competidor entra y si quiere robar más del 10% de la participación del mercado, ese competidor va a tener que entrar a pelear por precio. Y si va a pelear por precio, va a bajar la rentabilidad para todo el mundo, porque va a poner a todo el mundo a pelear por precio. Listo. Entonces, ejemplo, buenos días. Listo. Buenos días. Buenos días. Ejemplo, sus amigos de D1, sus amigos de Justo y Bueno, sus amigos de Ara, sus amigos de Ísimo, sus amigos de WON. Entonces entran al mercado y tomen su garrotazo. ¿Listo? O cuando entraron sus amigos de Viva, y entonces entraron y pusieron unas tarifas de rayas, entonces obligaron a que Avianca bajara las tarifas y hasta que cambiaron los asientos y mariquis. Eso es lo que quiere decir si van a entrar nuevos competidores que pueden empezar a molestar. ¿Listo? ¿Cómo es la rivalidad entre competidores existentes? Esto es muy bacano. ¿Cuándo se disminuyen las rentabilidades en los sectores? En los sectores se disminuyen las rentabilidades cuando todos los competidores ofrecen lo mismo, cuando no hay diferenciación.
cuando no hay diferenciación, sino que todos, claro, están comoditizados como un berraco, entonces solamente pelean por precio. Y si pelean por precio, entonces disminuye berracamente la rentabilidad. Entonces la intención es que yo diga, uy, mariquis, mira, y será que hay competidores que pueden afectar eso y uno cómo se pilla eso. ¿Cómo se pilla uno que hay un competidor que se puede tirar en la rentabilidad? Buenos días. Entonces te dice, oíste, aquí hay un competidor que tiene el 32% del mercado. Ese man, yo tengo miedo a ese man. ¿Por qué? Porque ese man tiene un 45% de capacidad ociosa. Ya que ese man se emberraque, mariquis, y prenda esa máquina, se va a tirar en todo, porque para poder colocar esa capacidad instalada, va a disminuir los berracos precios. Entonces, qué susto, uy, mariquis. Entonces, es cómo leo al competidor y qué puede hacer él. Entonces, ¿por qué les digo eso? Porque ahora cuando miremos competidores, uno les pregunta, ¿usted sabe cuál es la capacidad instalada de sus competidores? Y ellos le dicen, no sé la mía. No sé la mía. Sí, yo como hago para hablar de eso. Pero miren que es muy berraco. Entonces, eso es muy importante saber. Por ejemplo, si el competidor pertenece a un grupo económico, eso también es un concepto muy bacano para uno saber cuál es la fuerza de un competidor. Es que el competidor pertenece a un grupo económico y ese negocio en el que está no es vital para ese grupo económico. Uno dice, qué susto, marique, porque donde ese man se ponga a hacer maricadas, ahí se tiran la básica de cuadro. Porque si el negocio es súper vital para ellos, entonces ellos no van a hacer bobadas. Pero si no es vital, entonces se van a poner a hacer bobadas, se van a poner a hacer ensayos, se van a tirar en el mercado y van a disminuir la rentabilidad del sector. Entonces lo que le dice a usted, Porter, es visite por allá cada una de esas y determine esas apuestas quién es el que más le puede joder a usted la rentabilidad. Los compradores, usted qué tan concentrado está. Aquí hay un nivel como importante. ¿Qué tan concentrados está usted en los compradores? O sea, si usted tiene compradores que tengan más del 20% de participación en su facturación, sí, vaya a todo barra y compre y hace pan, sanas y lo motive. Y combine eso y mándeselo. Tranquilo. Sí, porque le pueden dar un carrotazo. Ese man lo llama y le dice, o me baja el precio o chao. Listo, y entonces ese es el poder de los compradores, es ver ese pisco que es tan fuerte. Mira que aquí hay otra cosa muy bacana que no sale en Sudamérica. No, es que yo participo mucho en licitación y hay mucha corrupción. Ah, maridos, eso es poder de negociación de los compradores, porque yo no soy capaz de trabajar así y los competidores míos sí. Entonces está jodido. ¿Se pilla? Entonces, eso es lo que le dice Porter. Vaya y mire esos manes. Listo. El de los proveedores, igualitico. Es que yo tengo un componente de mi proceso de producción que depende de un solo proveedor. O sea, el 40% del costo mío está en manos de un solo proveedor. Y si está en manos de un solo proveedor y a ese man le pasa cualquier cosa, chao, ese man te sube el precio y te afectó la rentabilidad y tú no eres capaz de pasarle eso al consumidor tuyo y chao, te fuiste. Entonces, usted lo que le dice Porter es, venga hermano, si usted está en el negocio suyo, por lo menos trate de identificar quiénes sus competidores, qué capacidades tienen, qué posibilidades de que entren nuevos competidores, quiénes son sus proveedores y qué tanto depende de ellos, y quiénes son sus clientes y qué tanto depende de ellos. Y quiénes son los posibles sustitutos. Eso cada vez va a ser aquí muy atrevido con el enemigo mío Porter. Cuando él escribió esto, el mundo era más predecible. Hoy es claro, hoy es súper impredecible, porque entonces usted le salen mismo los competidores. Hoy eso se llama, hoy en el mundo se llama las arenas de los negocios, porque esos son como le salen los alacranes por debajo de las arenas. Y usted dice, ve, este man no lo había visto. Ay, marico, ya este man de dónde salió. Sí, y se le apareció un competidor que usted no lo tenía referenciado. Entonces, hoy en el mundo le dicen, usted tiene que ser muy consciente de que la aplicación de estos conceptos es con una mentalidad muy abierta, porque los competidores le salen de cualquier lado. Y porque los sustitutos, como los planteaba Porter, eran muy fáciles. ¿Qué quiere decir muy fácil? ¿Qué es sustituto? Es que el señor te invita
a cenar a la casa de él y tú le quieres llevar unas flores o les puedes llevar unos chocolates o les puedes llevar mil y entonces ese es el sustituto del uno del otro. Pero eso es una cosa muy pendeja y muy elemental. Pero hoy los sustitutos son bravísimos porque, por ejemplo, ¿cuánto se consumió en los bolsillos el tema digital, por ejemplo, y el tema de la telefonía, y el tema de Netflix, y el tema de no sé qué, y toda la gente que utilizaba esa plática para otras cosas, la están utilizando para categorías que no tienen que ver nada con mi negocio. Nada, absolutamente nada con mi negocio. ¿Verdad? Absolutamente nada. Por ejemplo. Señor, sí, señor. Pues yo le escuché una charla del hombre el año pasado y el mundo de los compradores, él ya divide, él ya no habla de 5 jefes, no habla como de 6. Él dice que los compradores hay que analizar los canales independientes de los consumidores, porque el canal se lo puede pagar este como canal y eso no, todavía no se entiende nada. Él habla mucho allá de los consumidores y de la tecnología añadida al producto o servicio. Es decir, que el sustituto lo puede cargar muy fácil. Total, Muy total. fácil. Y mira que hay otra cosa que es muy bacana, por eso que tú estás diciendo, por ejemplo, del concepto de los canales, porque por allá hay un amigo suyo que se llama, creo que es Rancharán, ese pisco le dice a usted, ustedes lo que tienen que ser conscientes es que los canales van a desaparecer. Los canales van a desaparecer porque el mundo cada vez más competido, más tecnológico, más integrado, verá que un canal sea capaz de dar. Sí, tiene que ser muy berraco, muy berraco. Entonces, cada vez la integración va a ser más fuerte. ¿Listos? Buenos días. Señora, sí, señora. ¿Nos podrían dar un ejemplo de eso que acaba de decir? Los canales desaparecen. Le voy a. Ya me está sacando la chispa. Un ejemplo práctico, así. Apaguen todo. Apaguen todo. Listo. La gente te dice cómo acaba. Sí, yo le voy a dar un canal. Le voy a decir qué quiere decir. Porque fue una cosa muy bacana. Pero bueno, voy a contar un caso grandotote del mundo y que fue un chicharrón. Y tuve el de la época, también me tocó, yo hice en la bala. Y yo un chaquito, y yo chico. Entonces, que es muy bacano lo que vamos a decir aquí. ¿Se acuerda de cuando salió de él? ¿Y cómo salió de él? Sí, que salió que él no tenía canales ni. Porque Michael Dell, ¿cómo salió esa compañía? Esa compañía salió que él en la universidad se volvió un súper especialista y entonces él era capaz de ensamblar máquinas. Entonces tú le dices, no, si yo la quiero con más memoria, no, yo la quiero con más procesamiento, no, yo la quiero con una pantalla X. Entonces él armaba el computador dependiendo de cada uno de los usuarios. Y entonces ahí lo montó y finalmente él dijo, yo voy a estar en este negocio y voy a estar sin venta directa con eso, sin canal. Chao, canal. Listo. Entonces mira que muy bacano con lo que estaba diciendo el doctor. Le voy a contar qué pasó en el mundo. Y entonces se empezó a poner mucha participación del mercado. ¿Y quién se puso muy nervioso? Y yo le pagué, digo, uy, qué susto, marique, este man me está quitando muchas cosas, pongamos tiendas. Y entonces yo le pagué, digo, bueno, entonces no voy a poner tiendas, y puso tiendas. Y apenas abrió 2 tiendas, lo llamaron los canales y le dijeron, ¿eso es tuyo? Sí. ¿Me da la dirección tuya? Sí. ¿Y para qué? Te voy a devolver todo, marica. Si vas a llegar directo al consumidor, te voy a devolver todo. Y le dijeron, te vamos a devolver todo. Y apenas le dijeron eso. Entonces el hombre dijo, no, mentiras. Cierren eso. Cierren eso. Entonces, eso lo que quiere decir es si usted es capaz de hacer eso o no es capaz de hacer. ¿Listo? Le voy a dar otro. Yo trabajé en una organización que se llama Corona. Y Corona tenía distribuidores. Y es una cuenta muy larga. Se lo voy a hacer cortito. Nosotros queríamos atender de mejor manera al consumidor final. Y los distribuidores no lo hacían. Y nosotros queríamos y invitamos muchas veces a que ellos lo hicieran de manera directa y no lo hicieron. Es un cuento muy largo. Y finalmente nosotros pusimos tiendas. Y en las tiendas no vendíamos, solamente exhibíamos. Y los clientes empezaron a decir, nosotros les exhibíamos y les decíamos, vaya, compre aquí, vea, vaya, compre en estos canales. Y iban a esos canales y después volvían y decían, los canales suyos no sirven para nada. Listo, eso es una porquería.
Cada cliente es muy mal, ya no saben de los productos de ustedes. Vengan usted directamente. Buenos días. Véndame aunque sea más caro. ¿Cómo le quedó el ojo? Véndame aunque sea más caro, pero véndame usted que yo no quiero hablar con ese man. Entonces, ¿qué hizo? Pongamos una tienda y vendemos el 15% más caro, a ver qué pasa. Y se vendió, pongamos otra, y otra, y otra, y ve. Y de ahí salió Home Center. Listo. Y hoy Corona tiene distribuidores, tiene Home Center, tiene tiendas propias, tiene de todo. Listo. Y en ese negocio se pudo que se pudiera migrar. ¿Listo? Entonces, ustedes ahora van a ver una cosa. Mira, lo que tú estabas diciendo que dice el transporte es que tú te puedes integrar para adelante o para atrás. ¿Qué quiere decir para atrás? Es que yo me puedo comer el productor. Listo. Y si me entrego para adelante, es que yo me puedo comer el distribuidor o me puedo comer las tiendas que están atendiendo el consumidor final. Y ahora vamos a ver el escenario de crecimiento. ¿Listos? Entonces me voy a ir de aquí, rápido. ¿De qué hora son? 10. ¡Ay, marica! No. Pero digo ¿Qué que le la da? alegría. ¿No se viste la alegría de ser? 10. Yo te lo veo como pálido. Usted yo creo que no comió ni ayer. O sea, que no puede desatasar hambre. Sí, increíble. Listo, entonces tomemos la café a ver si yo me logro conectar porque esto aquí más ardido. ¿Qué razón? 5 minutos y a las 10:10 por tardar. No, no. Estaban con los productores, sí. Pero usted le da un margen, este margen del 30 o del 15 y el 20 para depender de este margen que agrega de valor. Entonces, voy a hacer una por ejemplo, usted no marcar el margen del 2015 dentro de América. Usted no sabe ni mierda que va a fabricar esto. ¿Cómo lo hago yo? Mío, yo, etcétera. Yo llego a todos. Mejor dicho, yo cuando usted va a distribuir el producto mío, yo ya tengo con todas las ensambladoras que arranquen utilizando el efecto mío. Entonces, usted es un poquito más